Pongámonos en pie en la palabra del Señor. Cada vez que habla la Biblia es como el himno nacional. O usted es de los que escucha el himno nacional y no le da respeto a ese himno. Debería darnos respeto a todos el himno nacional de, obviamente, de nuestra nación. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, Hechos 22 y Hechos 23. Así es que todos con diligencia vamos a leer. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y los dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Tomen asiento. No quiero que lean y luego volver a leer y ustedes vuelven y leen. Con sus ojos puestos en la Biblia, al final del capítulo 21 de Hechos, ¿qué veíamos? ¿Qué veíamos? Algunos de los judíos, cuando vieron a Pablo en el templo, lo acusaron de meter griegos al templo y lo prendieron como para acusarlo de meter. Sino que cuando vieron que los romanos estaban como al tanto de lo que había pasado, más bien calmaron la cosa y decidieron dejarlo hablar. ¿Y en manos de quién lo entregaron? Los gentiles. Pero hay un hombre ahí, ¿cómo se llama? El tribuno, llamado. Si han seguido el estudio lo van a saber. Ese tribuno se llama Lisias. Entro al estudio. Al final del capítulo 21 de Hechos vimos que Pablo estaba siendo linchado por acusaciones falsas. La multitud no se detuvo a preguntar si era cierto lo que decían los enemigos de Pablo, sino que solo se dejaron ir en su contra. Como muchos de nosotros, que hay veces escuchamos un comentario, pero no analizamos el comentario real. Siempre sucede lo mismo. Los soldados romanos llegaron a tiempo para salvarle la vida y allí pudo comenzar a explicar quién era y qué estaba pasando. Capítulo 22. Él le habla al tribuno, ¿en qué lenguaje? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir? ¿No? Él le habla al tribuno, ¿en qué lenguaje? En griego. Y luego se dirige aquí al pueblo y les habla en... ¿De qué están acusando a Pablo? De meter gentiles al templo. ¿Y cuál es la otra acusación? Díganlo más duro, mi hermano. De no seguir las ordenanzas de la ley. ¿Y qué otra cosa lo estaban acusando? 1, de meter gentiles al templo. 2, de no seguir la ley de Moisés. Y 3, de decirle a los judíos que no se circuncidaran. De eso lo están acusando, pero eso es falso. Y aquí comienza la defensa. Pero antes de entrar, quiero hacer la última parte del recorderis. ¿Recuerdan lo que el tribuno le dice a Pablo? Que si él era de esa sedición, que había un hombre, ¿de dónde era? De Egipto, que había arrastrado ¿cuántos hombres? 400. Los romanos creyeron que se trataba de un egipcio que llegó a Jerusalén diciendo que era profeta. Él dijo que ese hombre dijo que si le acompañaban al monte de los olivos, verían cómo los muros de Jerusalén caían ante sus palabras. Muchas personas lo acompañaron, pero cuando la guardia romana se enteró de esta sedición, se fueron contra esa multitud. La multitud resistió, mataron a muchos y a otros los esparcieron. Y el egipcio logró escapar y ya no se supo más de él. No está en la Biblia, pero está en un libro de Josefo que se llama Antigüedades de los Judíos, para los que quieran saber algo más de la historia bíblica. Amén. Primero lea la Biblia y luego va a las Antigüedades de los Judíos.
Este es un historiador de la iglesia cristiana, Josefo. Aunque tenemos el historiador Pablo que nos está relatando lo que está sucediendo, lo que quiero que miremos en esta mañana es su corazón y mi corazón frente a la adversidad. Capítulo 22. Pablo no solo se identificó, sino que aclaró. Oigan lo que está diciendo. Versículo 3. ¿Qué dice? Soy judío, se identifica con la religión. Criado en esta ciudad. Es más, ¿sabe quién me instruyó? Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Gamaliel es nieto de Hillel. Hay dos escuelas entre los fariseos, la escuela de Hillel y la escuela de Chamay. La Chamay es la ultra ortodoxa extremista y la de Hillel es más libre. La de Chamay dice: en día de reposo usted no puede hacer nada. Si está enfermo, muérase. ¿Qué médico ni qué nada? Si Dios no lo ayuda, pues ¿qué va a hacer usted? Esa es la escuela de Chamay. Y la de Hillel dice: si está enfermo, pues vaya y consulte al médico. Que es lo que el Señor dice. Y si su asno se cae entre un hueco, ¿qué debe hacer? Sacarlo. Y parece ser que el Señor fuera de la escuela de Hillel, pero el Señor no es ni de la escuela de Chamay ni de la escuela de Hillel. Él viene a dar la correcta interpretación de la ley del Señor. Sigamos. Pablo no solo se identificó, sigan su lectura en la Biblia, sino que aclaró que él conocía la ley de Dios y la cumplía, pues la estudió con Gamaliel, a quien todos respetaban y admiraban. Explicó que él era un judío tan celoso que él mismo persiguió a los judíos que creían en Jesús. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y aquí pone un testigo. Dice Pablo: como el sumo sacerdote, también me es testigo. Estamos en la Biblia. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Usted conoce la historia porque ya la leímos, ¿cierto? O la vamos a leer nuevamente. Pero aconteció que yendo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Muchos dicen que cayó del caballo, ahí no habla ningún caballo. Caí al suelo y una voz me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondió, yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Y ya seguimos ahí la lectura. Pablo les dice que él es cumplidor de la ley, que lo están acusando de algo que no es. Segundo, dice que es de la escuela de Gamaliel. Y tercero, pone por testigo ¿a quién? Al sumo sacerdote.
Pablo llegó a convencerse de que Jesús era el Mesías, no por lo que oyó, sino ¿por qué? Por lo que vio. Si usted es cristiano por convencimiento de lo que alguien te dijo, creo que es necesario reevaluar lo que está pasando en nuestra vida. Nuestros hijos tienen que llegar a una comprensión directa con Dios. Tú tienes que tener una relación directa con Dios. Pablo llegó a convencerse de que Jesús era el Mesías, no por algo que hubiera escuchado, sino por lo que vivió. Y él decía, y le vi y me dijo, date prisa, sal de Jerusalén. Cuando Pablo mencionó aquí en este versículo a los gentiles, la multitud reaccionó. Recuerdan lo que hemos estudiado, ¿no? Por allá con los macabeos, ellos hacen la guerra y se vienen a gobernar a Judea, y entonces los sacerdotes del templo no los dejan. Y entonces dicen, pero si nosotros venimos peleando hace 33 años, ¿cómo así que nosotros no vamos a gobernar? Y entonces los sacerdotes del templo les dicen, no, porque el que tiene que gobernar es el Mesías. Él tiene que venir de la tribu de Judá como rey. Y entonces los macabeos sacan a los sacerdotes del templo, ¿lo recuerdan? Eso ya lo estudiamos. Y estos sacerdotes se van al desierto, que forman la comunidad de los macabeos. Entonces estos hombres, los que se van al desierto, forman la comunidad de los esenios. Los sacerdotes que están en ese momento en el templo se van al desierto y hacen la comunidad de los esenios. Luego los macabeos establecen unos sacerdotes en el templo. Esos sacerdotes son los que vienen a ser llamados saduceos. Los saduceos son los que gobiernan en el templo. Esa es una parte. Aquí tenemos saduceos y tenemos los esenios. Sabemos de dónde salen. Los saduceos vienen por la corriente de los macabeos. No se les olvide eso. Eso más o menos como el año 130 antes del Señor. Y también hay otra corriente que viene, que lo que se estudiaba de Esdras y Nehemías, los fariseos, que son los que vienen de las sinagogas. Pues como mandaron todo el mundo al destierro, dijeron, ya no podemos ir al templo, entonces vamos a montar sinagogas y ahí nos vamos a reunir. Y de las sinagogas aparece una figura que es el rabí. Y de ahí es donde salen los fariseos. Pero los fariseos están divididos en dos grupos: los de la escuela de Shammai y los de la iglesia, los de la escuela de Hillel. Hoy se me está trabando mucho la lengua. Y es importante entender esto en el contexto, porque usted verá al Señor Jesús en los evangelios teniendo discusiones. Uno le van a preguntar por la resurrección. ¿Quiénes son? Los saduceos. Otro le van a preguntar por el día de reposo. Otro le van a preguntar por la ofrenda, para que usted más o menos se identifique. Entonces, los sacerdotes que están en el templo, ¿quiénes son? Saduceos. Por lo tanto, estos saduceos no son legítimos sacerdotes, porque ya vamos a ver una confrontación aquí. Mi hermano, por eso había dos sumos sacerdotes en la época del Señor. Sí, señor. Eso es raro, ¿no? Porque se supone que son los sumos. Ya miramos un datico de eso. Gracias, mi hermano. Cuando dice acá, versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. ¿Qué pasó con la multitud? Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Muchos historiadores dicen que este grupo sedicioso que está aquí parado son los llamados celotes, que son ultranacionalistas. Y ellos dicen, ¿cómo va a ser posible que este tipo nos va a incluir a los gentiles dentro del templo? Pero ellos tienen una idea distorsionada. El tema de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios ha sido un tema difícil, muy difícil de procesar para el judío hasta el día de hoy. Cuando usted va a una comunidad judía y se reúne allá, y allá lo abrazan y le dan Pascua y le dan vino, y usted cree que es muy amado de ellos, no, se equivocó. Ahí no hay verdad. Dios no te ha llamado a ser de la religión judía. Dios te ha llamado a través de los judíos a creer en el Salvador de tanto judíos como gentiles. Esto para que lo entendamos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará al reino.
no al cielo, entrará al reino. El tema de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios estaba anunciado en los patriarcas. Alguien que lea Génesis capítulo 12, versículo 3. Preferiblemente una mujer. Una mujer. Ahí miro la atención que estamos prestando. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias, no dice solo los judíos, todas las familias de la tierra. Dios primero iba a formar un pueblo, Israel, a través del cual vendría la simiente del Cristo para traer la salvación espiritual. Luego abriría esta bendición a todas las naciones del mundo. Este es el proceso del Señor en Hechos. Por eso es que el Señor escoge a Pablo y le dice: Pablo, necesito que se me vaya a todas las regiones porque tengo muchos judíos dispersos. Hágame un favor y vaya, les da la palabra. Para eso lo escogen a él. Y él va, y en medio de la predicación a los judíos de las sinagogas, como hemos venido estudiando, se encontró ¿con quiénes? Con los gentiles. Y comenzó la predicación para ellos, perdón. Aquí tenemos un lío. Cada vez, y esto lo habíamos visto en la clase pasada, cada vez que hay un problema, una sedición, los romanos salen y acaban con eso. Porque no aceptan un alboroto, porque eso parece ser que es como un derrocamiento al rey. Y entonces hay que acabar con ese grupo. Los romanos castigaban a cualquiera que los provocara. Por eso se dispusieron a azotar a Pablo. Eso lo veíamos. Vamos a mirarlo. Sigo la lectura en el verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, se alborotaron. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue dado aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. O sea, es mucho más firme su nacionalidad romana que la misma del centurión. Y el imperio romano no permitía que tocaran a ninguno de sus ciudadanos sin un verdadero juicio. Verso 29. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Imagínense la consecuencia. Y aquí voy, teniendo Pablo ciudadanía romana, ¿vamos entendiendo o voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? No. Lo que quiero es que entrar. ¿Por qué da el testimonio? A ver, voy a ir más suave. El apóstol Pablo da el testimonio de él, cómo se encuentra con el Señor, le está manifestando al pueblo, les dice: yo no estoy en contra de ustedes, ¿qué es lo que les está pasando? Y al darle razones, ellos manifiestan que están ofendidos por su radicalismo religioso. Lo que nos pasa a todos nosotros. Hay veces somos tan radicales religiosamente que no entendemos las razones de lo que la Biblia dice. Y somos radicales a veces. Y tú tienes que ser radical, pero en lo verdadero de la Escritura. No andar peleando por cosas que no son. Teniendo Pablo ciudadanía romana, le debían dar un trato preferencial. Este caso era un asunto que mezclaba política con religión, pero el tribuno decidió llamar a los líderes religiosos entre los judíos. Verso 30. Al día siguiente,
queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Este tribuno llamado Lisias, él quiere saber cuál es el problema. Él quiere saber cuál es la discusión que hay. Hechos capítulo 23, Pablo ante el concilio de Jerusalén. Y aquí es donde quiero que pongamos cuidado. Esta es la segunda de 7 defensas que Pablo hará ante diferentes audiencias. El Señor le dijo: Pablo, es necesario que vayas a Roma. ¿Lo recuerdan? Es necesario que vayas a Roma. Y Pablo dijo: claro, Señor, amén. Pero lo que Pablo no sabe es que se va a ir encadenado. Ya no va a tener libertad. Eso es como cuando el Señor te dice: te voy a bendecir, pero no te voy a sanar. ¿Por qué, Señor? Porque así lo quiero. ¿Ha oído eso? Te voy a bendecir, pero no te voy a dar dinero. Te voy a dar popularidad, pero no te voy a dar fama. Y Dios hace esas cosas. Dios las hace. Y aquí le dice: Pablo, ¿vamos a Roma? Amén, Señor. Viaje misionero a Roma, pero con cadenas. Y de aquí en adelante, después de que lo apresan, no lo vuelven a ver libre. Esta es la segunda de 7 defensas que Pablo hará ante diferentes audiencias para defender su causa. La primera defensa fue la que acabamos de pasar ante el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se alborotó, tiraron la ropa y echaron tierra encima de ellos. La segunda defensa es ante el concilio, el Sanedrín. La tercera defensa será ante Félix en el capítulo 24. La cuarta defensa será ante Festo en el capítulo 25. La quinta defensa será ante Agripa, también en el capítulo 25 y 26. La sexta defensa ante los líderes judíos en Roma. Y la séptima defensa ante Nerón y Moria. Eso para que lo tengamos en cuenta. La primera, la que acabamos de ver ante el pueblo. La segunda, ahorita le toca a Pablo enfrentar a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero no los líderes redimidos, sino aquellos que están en el templo. Y aquí es donde vamos a entrar. Pablo es llevado ante los líderes religiosos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo de la ciudadanía, mi hermano, porque dice que Pablo era ciudadano Romano. su padre era o su mamá. Parece ser que su padre había pagado una gran suma para la ciudadanía de él. Y como Pablo había nacido ahí, pues él es legítimo. Luego fue en su niñez que es criado en la cultura hebrea. Todo en el plan y el propósito del Señor. ¿Estamos? Pablo, por nacer en Cilicia, es ciudadano romano y tiene la nacionalidad romana. Pero desde muy pequeño, como él tiene madre judía, lo llevan a estudiar conforme al propósito del Señor, raíces hebreas. Como si uno tuviera un hijo en Estados Unidos, algo así, y el Correcto. pelado queda allá. Y ya viene a tener la doble nacionalidad. Mire, es increíble, pero es más problemático para un norteamericano tener la ciudadanía colombiana que para un colombiano tener la ciudadanía de Estados Unidos. Aquí este gobierno le pone trabas a todo el mundo para la nacionalidad. Y es algo que nosotros hay veces no lo vemos. Pensamos que la de allá es más difícil. No, allá usted cumple un tiempo y le dan. Acá no. Y tengo el caso de unos misioneros amigos que han tenido una cantidad de problemas. Tuvieron su hijito acá en el Amazonas y no le quieren dar la nacionalidad al niño, aún naciendo acá en Colombia. Es mucho más complicado acá. Vamos entonces, parece ser que los revoltosos son celotes. ¿Quiénes son los celotes? Ya habíamos hablado de eso. Son unos sicarios. Ellos vienen también de los saduceos. Perdónenme. Vienen de los fariseos. Y ellos, cada vez que veían un saduceo, como el saduceo tiene alianza, a ver, se lo voy a poner de la siguiente manera. Es un pastor que se codea con el gobierno. Y este pastor tiene una curul en el gobierno. Y a ellos no les interesa nada la palabra. Lo veíamos. Los saduceos, si usted cometió un pecado, le decían, el cabrito.
Venga para acá el cabrito, usted cometió un pecado. A mí no me interesa y se arrepiente, traiga el cabrito al templo y aquí pues entonces cuadramos y el cabrito no lo comemos. Y si cometió, sí, claro, es un negocio. Mientras que el fariseo decía, cometiste pecado, arrepiéntete. Estos pedían el diezmo para el templo, estos pedían el templo para la sinagoga. Y es muy diferente. Los esenios no piden diezmo, ¿qué piden? El 100%. Por eso es que dicen que el Señor era esenio, porque el Señor le dijo al rico, anda, al joven rico, vende todo lo que tienes y ven. Por eso dicen que el Señor era esenio. ¿Hemos olvidado lo que hemos estado estudiando? No, no lo podemos olvidar, porque necesitamos entender las confrontaciones de la Biblia, porque es lo que vivimos hoy en día. El pastor que nos profesa prosperidad y que nos ayuda y ve que el Señor te va a cambiar tu situación espiritual. Cambiando tu mentalidad, cambia tu manera de vivir. ¿Estamos? Ojo con esto, cambiando nuestra mentalidad en el sentido espiritual, transformados en el espíritu de vuestra mente, cambiará tu vida. Eso sí es verdad en la Biblia. Pero no que el Señor le va a cambiar la situación y que por haber venido a la iglesia ya mañana va a estar mucho mejor. No. Y aunque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Vuelvo otra vez. Los fariseos tenían una rama guerrillera que eran los celotes. Ellos andaban con un cuchillo que se llamaba la sica. Y de ahí es donde viene la palabra sicario. Y cada vez que veían un saduceo, como es de esos que están allá con el gobierno, de esos que lo único que les importa la religión es por negocio, ¡pum!, los mataban. Y así es que se mueven. Y estos hombres son celotes supernacionalistas, eran más defensores de las costumbres y tradiciones que de los mandamientos bíblicos reales hechos para el hombre. Vuelvo y repito. A ver, voy a irme más suave. Estos hombres defendían más las tradiciones, como el católico que dice, ¿usted se acuerda cuando en los pueblos los católicos mataban a los protestantes? No, es que aquí somos católicos y aquí se respeta y nos hacemos matar. Pero ¿por qué usted es católico? Ah, no sé, pero yo soy católico. Y aquí fuimos católicos y mi mamá es católica y así nos quedamos. Esa era... ¿Y qué problema? Así están estos celotes. Ellos no defienden la ley del Señor. Ellos solo quieren defender sus tradiciones. Verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Verso 2. Ojo con estas palabras, porque Pablo acaba de ofender a alguien. Mire lo que dice. Vamos a analizar suavemente estas palabras. Pablo, mirando fijamente a todo el concilio, les dijo: varones, hermanos, o sea, somos de la misma creencia. Yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Ananías fue sumo sacerdote en los años 47 al 58. Este mismo personaje es el que Pablo está diciendo con las cartas, ¿o no es? Sigamos. No los voy a enredar, quería que pensaran un momentico. Por favor, métanse allá. Estamos con Pablo, él está ahí peleando ante el concilio. No como nos dice la película de Martín Lutero, que se paró Pablo y dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra, si alguien me convence. No, esto sí es real. Escuchen este dato. Ananías fue sumo sacerdote en los años más o menos 45 al 58. Seguramente él, como es saduceo, compró esa posición. Por eso habían dos sumos sacerdotes y a veces 3. Compró esa posición en esos tiempos.
durante 420 años, cuando salen, que ya salen todos contaminados, es parte de lo que vemos en Esdras y parte de lo que vemos en Nehemías, la contaminación que ya llevan por unas estructuras. 420 años que estuvo en pie el segundo templo, escúchenme en esto, hubo 300 sumos sacerdotes. Si vamos a hablar de un sumo sacerdote que dure más o menos 50 años, en 400 años, ¿cuánto es? 5 por 8, 40. 8 sumos sacerdotes. Vamos a ponerle 10. Porque la función del sumo sacerdote era vitalicia. ¿Lo recuerdan? El Señor dijo: usted no se me puede desconectar de Éxodo y Levítico y Números cuando está estudiando Hechos. Porque es que la Biblia no trata una parte acá y otra cosa allá, y aquí toca un tema diferente y acá otro. No. La función del sumo sacerdote era vitalicia, o sea, hasta que moría. ¿Recuerda lo que sucedió con Aarón? El Señor le dice: Aarón, toma tus vestiduras y entrégalas a tus hijos, porque tú vas a morir. Y me vas a consagrar a este hombre como sumo sacerdote. Bueno, es un dato para los que les gusta el estudio y después repasan nuevamente en la casa lo que estamos estudiando. Durante los 420 años que estuvo de pie el templo, el segundo templo, hubo 300 sumos sacerdotes, lo cual es un número exorbitante, ya que ese puesto, como les decía, es vitalicio. Ananías, este sumo sacerdote que estamos viendo acá, era conocido por su avaricia. Ananías se puso del lado de los romanos y por ello llegaron a odiarlo los judíos nacionalistas. Es muy probable que Ananías se ofendiera al oír a Pablo decir que él vivía como Dios ordena. ¿Me está poniendo cuidado? Tal vez tomó como un insulto personal y por eso mandó a bofetearlo. Versículo 3. Golpear en la cara a una persona es hacerle perder el honor en la costumbre oriental. Mire lo que sucede. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y estos versos parecen como un poco raros, pero no lo son, porque son respuestas con sarcasmo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabe quién es el personaje que tiene al frente. Pablo sabe que el sumo sacerdote tiene que venir por una línea levítica, no tiene que venir por una línea que hurtó el sacerdocio. Ojo que estamos estudiando la Biblia, aquí estamos aprendiendo verdades. No necesita pagar universidad bíblica para aprenderla hoy, por gracia del Señor. Nos esforzamos para que usted entienda el texto, para que la gente no lo engañe. El sumo sacerdote se ofendió. Golpear en la cara es hacer perder el honor. Pablo le llamó al sumo sacerdote, ¿cómo le dijo? Pared blanqueada. O pared con cal. Antes se pintaban las casas con cal. La cal hacía el lugar de pintura. Los que saben de pintura saben que la cal es una cosa y la pintura es otra. La cal usted la pasa y queda impregnado de eso. Pablo le llamó pared con cal. La cal es una fachada delgada que cubre más de la realidad lo que está por debajo de ella. O sea, ¿qué fue lo que le dijo? Usted es un hipócrita. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ese sumo sacerdote no es legítimo. Por eso Pablo le habla estas palabras.
Es una falsificación. Es un farsante. Entonces Pablo le dice a Ananías que Dios le va a devolver el golpe. Y esto debido a que el sumo sacerdote se supone que es la ley suprema. El mismo caso que está viviendo Pablo, lo vivió nuestro amado Señor. Mi hermano Leonardo, Juan capítulo 18, versículo 19 al 23. Parece muy relacionada la vida del apóstol con la de mi amado Señor, o con la de su amado Señor, cuando también está frente a un sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote de qué religiones? Saduceos. No lo pierdan de vista, porque usted tiene que aprender a manejar los evangelios, tiene que manejar por qué se pregunta esto, por qué preguntan lo otro. ¿Qué dice, por favor? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente te he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado de aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Amén. La misma historia está sucediendo acá. La misma historia está sucediendo. Acaban de golpear al Señor y acaban de golpear a Pablo, porque la tiranía de la religión es esa. Cuando era niño me levantaron en una iglesia, no voy a decir el nombre, en la cual un día el pastor, por chismes, no miento, el Señor sabe, me encerró en la oficina y me dio unos puños, porque a él le dijeron que yo iba cometiendo en la iglesia una serie de pecados que no eran reales. ¿Puede un pastor tener esa autoridad de golpear a una persona? No, jamás. Jamás nadie tiene. El padre castiga a su hijo, ¿cierto? Pero nadie más puede castigar a su hijo. Y ese pastor me prendió a golpes a mí en la oficina. Y yo no lo entendía, porque la imagen mía de los pastores eran hombres, como dicen hoy en día, jueces de paz. Y así hay muchos que vienen caminando. A mí no me interesa. A mí no me interesa si son grandes iglesias, si es la basura que predican. Lo que hay que predicar es la Biblia. Y vuelvo otra vez. Pueden tener todas sus debilidades y ser multimillonarios y hacer lo que quieran, pero que prediquen bien la palabra de verdad. Y eso lo tiene que aprender usted y lo tengo que aprender yo. Ningún pastor está para abusar de sus hijos, abusar de sus hijas. Ningún pastor está para abusar de sus casas, ni de nada de lo que el Señor les haya entregado. Para eso estamos estudiando la Biblia. Vuelvo otra vez, tengan las debilidades que tengan, pero hay que aprender lo que es el orden. Usted ha oído como iglesias, y la verdad, cada vez que me encuentro, y casi siempre me los encuentro ahí en el taller del hermano Félix. Hola, ¿qué más? ¿Qué anda haciendo? La verdad, a mí personalmente me da pena, y aún en el comercio, decir que soy pastor. Porque el símbolo de pastor hoy en día, ¿qué es? Enriquecimiento ilícito. Correcto. Sí, eso es una grosería completa. Eso es una grosería completa. El ser pastor es explotar la gente, abusar de las chicas en la iglesia y robarse todo lo que pueda. Ese es el símbolo del pastor. Es la verdad. ¿Estamos tapando el sol con un dedo? Y me preguntan, ¿y qué hacen? No, por ahí a ratos en el comercio. Prefiero eso. Hay veces es vergonzoso. Ya cuando entro más en intimidad con la gente, le digo, porque lo que venden hoy en día los falsos es eso. Solo eso, explotación. Y vaya usted sopese una doctrina de ellos a la luz de la Escritura. Por eso usted está aprendiendo. Yo no sé qué va a hacer el Señor con usted el día de mañana, para dónde lo va a llevar, pero está en una preparación. Cosa que el día que le pregunte sobre este texto de la Escritura, no es que Pablo diga, ay no, yo no sabía. No, él sabe que es lo que está hablando.
Pablo fue instruido por Dios para ser un hombre extremadamente inteligente. Y ya lo vamos a ver. Les estaba diciendo, Pablo le dice a Ananías que Dios le va a volver el golpe debido a que el sumo sacerdote se supone que tiene que obedecer la ley. Vimos en el texto que leía el hermano Leonardo, el Señor Jesús estaba tratando con Caifás y Pablo está tratando con Ananías. Ananías es el octavo sumo sacerdote, el que siguió después de Caifás. Ambos hombres eran ilegítimos. Esos sumos sacerdotes son ilegítimos, que no eran de linaje adecuado, eran ricos, se habían pagado grandes sumas de dinero a las autoridades romanas para sus posiciones. Eran aristócratas, saduceos, la clase más alta de la sociedad que se consideraba mucho mejor que los demás. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Pablo lo meten al concilio, está hablando y dice: yo soy un hombre recto delante de Dios, no estoy fallando en nada. Pero acaba de acusar en el alma a Ananías, y Ananías manda que le peguen en la cara. Cuando le pegan en la cara, voltea a mirar al sacerdote y le dice: pared blanqueada, o sea, hipócrita. Y aquí viene una confrontación, porque le va a citar un texto. Pablo fue duro y sarcástico en ocasiones. No tenía ningún respeto por este sumo sacerdote falso. Y al decir que no sabía que era sumo sacerdote, es porque es una buena dosis de sarcasmo. ¿Lo está entendiendo? Porque es que hay veces queremos ver a Pablo inmaculado. ¿Inmaculado quién? Mi Señor. Pablo no. Y Pablo le va a decir a la gente, como cuando hay veces hablamos con hermanos que dicen, que conozco bastantes: yo soy pastor. Ok, ¿quién te llamó? No, a mí me eligieron del concilio tal. Los pastores de Dios no son elegidos, y aunque hay una orden, entre comillas, vamos a llamarlo sacerdotal, hay un llamado directo, que es lo que Pablo está diciendo. Dios llama directamente. No es porque ya aprendí Biblia, no es porque estudié en seminario, no, hay un llamado directo de Dios. Y cuando usted va a decaer, el Señor dice: ¿qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Recuerdan cuando en los capítulos anteriores el Señor le dice: Pablo, no desmayes, no desmayes, porque todavía hay gente a quien predicarles? Y eso es lo importante del llamado de Dios en los hombres. Ah, pero tienen unas fallas. Estamos estudiando a David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Usted que lo ha venido mirando, ¿cómo lo ha visto? ¿Sin tacha? No, el Señor lo escogió. El Señor lo escogió. ¿Y quién le dirá al Señor: ¿por qué haces eso? Por eso, si tú sientes que tienes el llamamiento del Señor, ve y habla con el Señor y pregúntale: ¿tú me llamaste para esto, Señor? Y si no, dedícate a otras cosas, porque ahí viene el problema. Y yo los oigo: él es pastor. ¿Y quién lo nombró? No, él es del concilio tal. Y vamos a mirar las evidencias espirituales de él en el compromiso de la palabra del Señor. Si verdaderamente brota el amor hacia su Señor. No brota el amor hacia su Señor. Ojo con esto, usted tiene que aprenderlo. Ay, bueno, pero aunque sea, ellos predican la palabra, hay que dejarlos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Lo importante es que usted sea sano. A ellos déjenlos allá, que un día el Señor los juzgará. Pablo fue duro y sarcástico. No tenía ningún respeto por este falso, y al decir que no sabía que era sumo sacerdote, era una dosis de sarcasmo. Pablo cita Éxodo capítulo 22, versículo 28, hermana Liliana. Cuando dice el versículo 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecir. Bien. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén, él cita esto. Pero ¿qué es lo que le está dando a entender?
no. Correcto. Él no es príncipe, porque si fuera príncipe del pueblo del Señor, al tener la unción del Señor, no lo manda a golpear, lo escucha. Porque la ley del Señor dice que antes de enjuiciar a una persona, hay que escucharla. Eso dice la ley del Señor. Pero este hombre lo mandó a golpear. Y ahí es donde le está diciendo esta situación. Verso 5 de Hechos dice: Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Y aquí viene. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Me fascina esto de Pablo. Me fascina la sabiduría con que maneja todas las situaciones. Inteligentemente Pablo cambia la táctica. Su sarcasmo se vuelve a calcular ingeniosamente. Después de haber servido en el Sanedrín de alguna manera en el pasado, sabe cómo funcionan y cómo piensan, y él es consciente de la rivalidad entre los miembros del Sanedrín, que son saduceos y fariseos. Así que viene y dice lo siguiente. Me lo reitero. Pablo está frente a una autoridad pagada. Eso es como si usted estuviera, lo acaba de parar un policía de tránsito, pero es falso. ¿Usted ha oído de policías de tránsito falsos? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, me alegro. Que pensé que era el único. Y ese policía de tránsito falso le dice a él sus papeles. ¿Me entiende? Pero cuando usted desenmascara a esa persona, él queda sin piso. Que fue lo que acaba de hacer Pablo. Pero Pablo está ahí en esa contienda y analiza el medio ambiente y dice: ah, tenemos saduceos y tenemos fariseos, entonces vamos a trabajar en esta área. Entonces Pablo, versículo 6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Toca la doctrina. Cuando dijo esto, se produjo el alboroto. Ojo, estamos estudiando algo de la historia y cómo nosotros podemos entender el pensamiento de una corriente y el pensamiento de otra corriente, y cómo podemos hacer que los hombres lleguen o no lleguen al camino. Lanza el tema candente de la resurrección de entre los muertos como un pedazo de carne cruda en una jaula de leones hambrientos. Se agarraron. ¡Qué lío! Mire lo que dice. Se la pone difícil. Si los fariseos encuentran errores en Pablo, la doctrina de los fariseos tiene errores. Y Pablo, a ver, volvemos otra vez con estos saduceos que meten los macabeos, los asmoneos ahí en el templo. Ellos son de una corriente y son los saduceos. Los saduceos solo creen en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos dicen: Moisés nunca habló de ningunos profetas. Moisés nunca habló de ningún Mesías. ¿Cuál Mesías? Por eso no creemos en Mesías. Es más, lean Génesis 1, dicen los saduceos, y va a ver: del polvo eres y al polvo volverás. Entonces vive tu vida tranquila. Y el cuestionamiento de ellos es: ¿te acuerdas algo antes de nacer? No. Pues igual cuando te mueras no te vas a acordar de nada. Si es que vive la vida y disfrútala. Los fariseos decían lo contrario, porque los fariseos sí creían desde Génesis hasta Malaquías, tomando nuestro contexto escritural. Y ellos sí creían en ángeles, sí creían en resurrección, sí creían en un Mesías. Y ahí es donde viene la disensión. Por eso les cita, mire lo que dice el versículo 6 terminando: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. La gente cree que cuando una persona muere dice: ya, hasta ahí llegó, se acabó.
Pero cuando el Señor Jesús vino, dijo, no, no es así. No es así. Y hubo gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, mire ahora el asunto. Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Es la sabiduría para interpretar la escritura. He conocido gente que cuando se convierte al Señor, llega a su casa, si es el esposo, llega a romper la imagen del divino niño y de la Virgen y a volverse loco, y la esposa se le paran el moño. ¿Cómo así que usted va a venir aquí a dañarme? La cuestión es tener sabiduría para hacer las cosas que vamos a hacer. Y es importante porque aquí está enseñando la escritura eso. Pablo, sabiendo el pensamiento del uno, por eso es importante que tú lo estudies. Es importante que tú sepas por qué la salvación se pierde. Y también es importante que estudies por qué la salvación no se pierde. Es importante que tú estudies por qué la conducta es buena. Y también es importante que estudies por qué la conducta no es buena y que no te salva. Y es importante entender lo que la Biblia dice. Hay gente que se mete en la cabeza, como están haciendo los de actitud positiva, solo créelo, créelo, créelo. No. Más bien vaya, consúlteselo al Señor. Usted puede creer lo que usted quiera, pero vaya, pregúntele al Señor si es lo que Él va a hacer y sométase a su voluntad. Amén. Y Dios va a hacer las cosas conforme Él quiere y van a ser una bendición. Y estalla este problema entre los fariseos y los saduceos. Ahora el consejo que se suponía que solucionaría este problema termina en gritos y en caos. Y me imagino que todos estaban gritando allá y peleando en lengua materna, o sea, en hebreo. Y se me olvidó el título de Licias. El tribuno, queriendo saber qué pasa. ¿Ha visto usted esos ecuatorianos que hay por ahí en la calle? Que cuando hablan usted no entiende ni mu. Yo no sé qué es lo que hablan. Y a veces pelean y uno con ganas de enterarse porque es el problema. Y así le pasó al tribuno. Se prendieron todos en lengua hebrea y aramea. Y el hombre dijo, ¿y qué pasó aquí? ¿De qué se trata todo esto? Licias está perdido. Los fariseos declaran, no encontramos nada malo en este hombre. Esta guerra teológica reemplazó cualquier investigación racional que Licias quisiera tener de Pablo. Y ante la escena, miremos lo que sucedió. Versículo 9. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero que miremos el radicalismo de nuestras vidas. Como nosotros hay veces, queriendo defender una causa, dañamos las personas. Ojo con esto. Queriendo defender una causa, y lo importante no es defender una causa, lo importante es ver si lo que estás defendiendo es bíblico o no es bíblico. ¿Estamos? Hay veces peleamos por conductas o por qué se debe hacer. Me gusta mucho una película que se llama Medias Tintas, donde tienen un concilio de ancianos y todos pelean por el color en que se ha de pintar la pared.
Pero nadie pelea por asuntos doctrinales reales. Nadie se pelea por ir a hacer una visita. Nadie se pelea por tratar de bendecir a una persona necesitada en la iglesia. Nadie se pelea por eso. Nos peleamos por puestos. Nos peleamos porque a mí me respetan. Es que yo soy el líder. Por favor, ¿de qué estamos peleando? Ayudémonos. Ayudémonos. Y yo sé que esto suenan palabras pesadas. Lo que le decía con el hermano en la alabanza. Si ve que el micrófono no le funciona, él está en función del pueblo. Ayúdelo. ¿Qué espera? ¿Que le mandemos carta de invitación? Mi hermano querido, por favor, ¿le puede ayudar con el cable? ¿Le puede ayudar con la guitarra? ¿Le puede ayudar con el sonido? Está el hermano acá. Todos los que pasamos acá se nos pega la lengua al paladar, y no es por causa del pecado, sino de cierto nerviosismo. Como dice John Piper, no somos profesionales. Pero la verdad es que estamos dispuestos a servirnos en amor. Viene la hermanita subiendo la escalera y está que no puede, y usted con afán de ingresar al salón, no le da la mano y la ayuda a subir. Hay veces perdemos de vista la esencia. La esencia es lo importante. Lo importante, las sillas son buenas para que tú te sientas cómodo, pero no son lo importante. Lo importante, ¿quién es? Ustedes. Ustedes. Lo importante en la comunidad son ustedes. Y lo importante de nuestra adoración es el Señor. Y adoración en el lenguaje hebreo es servir. Servir. Hay veces nos duele la mano servir un tinto, llegar a ser un tinto. Servir. Mi hermano, si usted ve que hay necesidad en la iglesia de llamar, visitar a alguien, hágalo. En amor y en respeto delante del Señor. No buscando vanagloria. Buscando el servirnos los unos a los otros en el amor del Señor. Se unen fariseos, saduceos y celotes. En el próximo capítulo, no, en el mismo, va a haber como 40 hombres radicales. Dicen, no comeremos alimento hasta que no matemos a Pablo. Y así hay muchos. Y la verdad es que nosotros debemos analizarnos. Si nosotros estamos peleando por cuestiones doctrinales o si verdaderamente la doctrina del Señor la que queremos escuchar. Los fariseos pelean por doctrina y los saduceos también, pero no escuchan la sanidad doctrinal que Pablo está trayendo. Los celotes quieren darle muerte a Pablo porque ellos piensan en su corazón que tal persona así no debe existir. Y esta confrontación es lo que nosotros debemos entender. Hay personas, y todos tenemos esa maña, decía el hermano en el salmo esta mañana, instruir a nuestros hijos para que sigan el camino, y amén. Yo tengo las mejores hijas y sé que seguirán el camino, pero para los ojos de otros hombres no son las mejores, pero para mí lo son. No hubo mejor regalo que el Señor me diera. En sus desobediencias, en sus rebeldías y en sus problemas, no hay mujeres que yo ame más que mis hijas. No tengo que mostrarle un producto al mundo, yo tengo que mostrar ese producto al Señor. Y en las embarradas que ellas vayan teniendo en la vida, doy gracias al Señor que me mantenga con vida para poder ayudarlas. Y si yo no estoy, bastaré. Ese es el punto. Yo no le presento a mi hija una imagen que ver, yo le presento al Cristo de las Escrituras. Mis hijas, ustedes las ven, sí, ustedes las ven santas, pero no lo son, a no ser que ellas hayan rendido su vida al Señor. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El simple hecho de que nuestros hijos estén hoy en día en un problema no quiere decir que van a morir en ese problema. Ellos van a salir, pero ahí está el esfuerzo y la dedicación, la corrección y la sabiduría del Señor. Que salen, salen. Obvio que sí. Reza el proverbio del mundo: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Nuestros hijos salen de la condición en donde están. ¿Atravesarán otras sendas y otros valles? Sí.
pero no presente hogares perfectos. Eso es... No voy a decir esa frase, porque eso no existe. Si existieran hogares perfectos, la Biblia lo registraría. Pero viendo el caso de David en la Escritura veo, y esto lo hablo, para que usted no desfallezca en su amor hacia sus hijos. Ese fue el regalo que Dios le dio. Ese es su regalo. Ese es su regalo. ¿O usted es la mejor persona para que el Señor haya puesto los ojos en usted? ¿Eres lo mejor? Creo que el texto reza o cita así: de lo vil y menospreciado escogiste tú, oh Señor, para avergonzar lo sabio de este mundo. Y cuando yo veo que Dios hace la obra en las personas y enmudece mi lengua tan rápida, me alegra caer de rodillas y decirle: Señor, eres el único Dios. El único Dios. Yo no merezco estar aquí enseñando, y nunca lo mereceré, pero me dieron la virtud de hacerlo. Así es que no menosprecie sus hijos cuando estén en situaciones difíciles. Señor, está la perfecta oportunidad para ayudarlos a salir. Está la perfecta oportunidad para acercarlos a ti, porque no hay mayor salida para un ser humano que encontrarse con el Señor Jesús. Vuelvo a lo que les dije al comienzo: si el espíritu de su mente es transformado, toda su vida cambiará. Cambiará. Tenemos un radicalismo en nuestra cabeza debido a que las demás gentes dicen que nuestros hijos son así, así, así. Y yo escucho al hombre que dice: tengo una vergüenza, mi hija es bien vaga, y mi hijo hace todo mañoso. ¿Por qué te avergüenzas? ¿Tú eres el mejor? Nos engrandecemos de esto. Mi hijo es arquitecto, y mi hija es ingeniera, y mi otra hija es enfermera, pero no conocen a Cristo. ¿Ese es tu orgullo? ¿Ese es tu orgullo? Enorgullécete de tu Señor, no de esas tontadas. Enorgullécete de que caminas con Dios y que tú luchas porque tus hijos encuentren el camino. Y cuando ellos encuentren el camino, descansarás. Señor, tú harás la obra en ellos, se acabó. Seguirás lo que estamos emprendiendo. De ahí la bendición de estos chiquitos que vienen creciendo. Vienen siendo instruidos. Ellos vienen, juegan, miran la pared, miran allí, miran allá, pero la palabra está entrando y ella entra, y ella entra. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si tú no quieres eso, lucha porque tus hijos tengan las paredes llenas de diplomas, que un día los quemarán junto con él en el infierno. ¿Me oíste? Primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no estudien. Claro que estudien. Tienen que prepararse y profesionalizarse. Pero no crea que la meta del hombre son los títulos. No lo crean. Debemos quitar eso de nuestra cabeza y debemos humillarnos delante del Señor. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el día de mañana tus hijos cometen un error y entonces se desmoronó tu vida. Ay, ¿qué pasó, mi bebé? ¿Qué es eso? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu apoyo? ¿Dónde está lo que tú me dices? Solo cuando tienes la boca llena de alimento y estás recostado es que me dices gloria a Dios. Y cuando estás tirado en una calle que no tienes un alimento como Job, ¿ya no glorificas a Dios? No, el punto es: somos quienes somos. Y en un momento estamos arriba y en otro momento estamos abajo. No olvidemos eso, mis hermanos. Pablo, este hombre que Dios ha escogido por gracia, está sufriendo para que el evangelio nos llegase a todos nosotros por la obra maravillosa del Espíritu. El Espíritu del Señor no lo va a entregar a muerte. Por ahí dicen que nadie muere en la víspera. El día que le toca. El día que le toca. El día que le toca. Hay una ilustración de eso. Un hombre estaba en una plaza de un pueblo y escuchó oír que la muerte iba esa noche por un personaje. Y él dijo: válgame Dios. Y se trasladó. Estaba en el pueblo A y se trasladó al pueblo D. Se demoró 6 horas en llegar al otro pueblo. Cuando llega al pueblo, al otro pueblo,
se encuentra con la muerte y le dice, y menos mal que me ahorró el viaje, le dice la muerte a ese personaje. Le tocaba. El punto es, nuestra vida está escondida en Cristo. Eso tenlo por seguro y confiado en el Señor. Tú no te vas sino el día que el Señor te llame. Y tus hijos se irán de esta tierra cuando el Señor los llame. No de otra manera. Por eso Pablo a los Corintios dice, sorbida es la muerte en victoria. Así es que vamos a poner nuestra esperanza más bien en el Señor del cielo, en lo cual Pablo lo hizo, y seguir sus instrucciones y entender la palabra, para que la palabra cree el efecto en nuestro corazón y el Espíritu del Señor nos ayude. Ame a sus hijos, no importa la condición. Son buenos, ámelos, pero instrúyalos en el camino. Son malos, ámelos, instrúyalos en el camino y ayúdelos. Ese es el punto. Decía el Salmo, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, pues cuando sus adversarios estén frente a la puerta, no será avergonzado. Estudie eso, estudie. Dedique más tiempo a sus hijos. Si hay que corregir, corrija. Si tiene que enseñar, enseñe. Mujeres, no sean pusilánimas las que están levantando hijos. Y hombres, no descarguen su responsabilidad ante ellas. Sea firme, sea fuerte. Estamos levantando esos soldaditos para el Señor. Y si ya tu hijo es viejo, ya tienes un padre que conoce el caminar de él. Nunca te eches la culpa de los errores de tus hijos. No lo hagas. No lo hagas. Sufre por tus propios errores. Eso sí. A ellos hay que ayudarlos. Un tipo de 25 años como yo, ¿cómo me voy a poner a pelear con mi muchacha que tiene 18? No, yo soy un tipo de 40 años y más. ¿Cómo me voy a poner a pelear con mi hija que hasta ahora tiene 19? Tengo que darle el consejo, tengo que ayudarla. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Nunca mire a sus hijos como adversarios. Eso se lo metió el diablo en la cabeza a usted. Siguen siendo esos bebés, como decía el hermano Luis, que guarda sus pies dentro de su saco. Son sus bebés. Ámelos. Pero ¿a quién debe amar primero? A su Señor. Y segundo, sus bebés. Vamos a ver.